Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema de lógica proposicional perteneciente a la unidad número 3 de lógica y argumentación jurídica, en vistas sobre todo también al trabajo práctico que tiene el número 3 habilitado a partir del día de hoy y hasta el día 4 de octubre. Recuerden que mañana es el webinar a las 17 horas para tratar también los temas pertenecientes al trabajo práctico y por supuesto comprensivos de esta unidad. Así que, no obstante que va a quedar la clase grabada, traten de estar presentes, por favor, para poder hacer las consultas que crean necesarias. Bueno, coméntenme un poquito cómo estuvieron con la lógica hasta ahora, con la lógica clásica, que va a ser el antecedente para introducirnos a lo que es la lógica proposicional. Es un tema que costó. Coméntenme, somos pocos participantes, así que pueden tener sus micrófonos abiertos. Con un profesor no le escuché muy bien. Les quería preguntar cómo están, cómo estuvieron, si pudieron comprender los conceptos, los temas que se dieron en la lógica clásica, porque eso va a servir de antecedente a lo que es la lógica proposicional ahora. No obstante que vamos a hacer un breve repaso, pero bueno, es un tema que siempre a los chicos suele requerir más de una lectura. Sí, entendí hasta ahí nomás, no mucho, porque los de la cátedra de Salta que no tenían otro material distinto al que usted nos dio, o sea, no sé, otros conceptos distintos, y entonces ahí se me hizo como, no sé, se me mezclaron todos los conceptos, porque yo estaba estudiando de los conceptos que había pasado usted. Y después fui a la plataforma y había otros autores que que definían de otra manera. Entonces como que me quedó en duda un montón de cosas. Bueno, mira, Paola, la verdad me llama la atención lo que me comentabas. Es válido, por supuesto, me llama la atención porque siempre, es más, a veces hasta mm, por no ser reiterativo de lo que estás en el módulo, trato a veces de buscar otra bibliografía, pero jamás me aparto y menos con este tema. Inclusive están las diapositivas, la verdad que lo hice todo en virtud del material que teníamos. Hasta hay conceptos que fueron pegados y copiados textualmente y la misma, porque bueno, ahora vamos a hacer un repaso de los conceptos que vimos, de los temas, de la teoría, digamos, y era mucho práctico, pero en el entendimiento de que ustedes necesitan aprobar la materia, jamás está en mi interés apartarme de lo que dicen los docentes, así que trato de seguir siempre los lineamientos y cuando sumo algún material aparte, digamos, aviso, digamos, que no pertenece a la bibliografía. Pero me sirve lo que me decís, en virtud de eso también inclusive ahora van a ver que el tema de la lógica se enseña siempre, se habrán visto ustedes a lo mejor otras clases grabadas, ya sea en YouTube, o sobre los temas de la lógica, verán que siempre están hablando o lo hacen sobre una pizarra porque es la manera de trabajar. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con un PowerPoint para ver justamente los conceptos. Pero sí, por supuesto, ustedes tienen la bibliografía base, no se parten de eso porque van a ver, ya tienen experiencia en exámenes anteriores, que siempre preguntan sobre lo que está la bibliografía proporcionada por la cátedra, así que tiene que ser su material base, por supuesto. Bueno. Néstor, ¿todo bien? Sí, profe, no, nada más quería decirle que a mí me costó establecer la falacia porque dejé para lo último, pensé que era un tema corto y me encontré con la bibliografía bastante larga y hubo mucha pregunta en el parcial sobre eso. En el trabajo práctico. Sí. Sí, las 4. Estamos. Ah, en el parcial también. Ah, el parcial yo no lo vi.
Ah, No, ujú. no vi el parcial. ¿Cómo te fue en el parcial? Bien, bien, saqué 7. O sea que estoy Bueno. obligado a sacar más notas para después. Ah, bueno, pero bueno, vienen los parciales. Bueno, los felicito entonces. Bueno, vamos a arrancar entonces que se nos va el tiempo. Y bueno, no sé si tuvieron oportunidad de ver los videos que están disponibles como material también. Les sugiero, por favor, que los repasen, que los miren. Tienen 3 videos de la unidad número 3, pertenecientes a la lógica proposicional, y mañana el webinario también les va a servir. Y no obstante eso, bueno, vamos a seguir nosotros con el dictado de las clases. Ahora vamos a hacer seguramente a lo mejor tengamos una clase también el próximo lunes, como para aprovechar el tiempo. Disculpe, Vamos. profesora. ¿Cómo? Disculpe, le quiero hacer una consulta. Sí. Del práctico número 2, a mí no me aprobaron por el punto 4. Bueno, veo acá que me pusieron una actividad para poder recuperar ese práctico. Uh-huh. Y también justamente tengo que hacer 8 razonamientos de acuerdo a deductivos, inductivos, por analogía o por aducción. Y Uh-huh. 2 de falacias y que deberían indicar su clasificación. ¿Eso Estamos. me puede explicar un poco? Es como que estaba medio confuso. O sea, yo de mi parte, usted explica bien. Si me puede refrescar un poco eso, así puedo Y mira, hacer es este un, trabajo es un tema práctico. bastante largo. Imagínate, nos va a llevar toda una clase. La verdad que ya comprometí hoy a los compañeros. ¿Cuándo tenés esa fecha? ¿Cuándo tenés que entregar ese tema? No me pusieron fecha, acá está en la plataforma. Uh-huh. Bueno. No me pusieron fecha. No, o si no, me pueden mandar audios después cuando termine las clases, un audio nomás diciéndome los conceptos bien así sencillos y para mí ya está, ya voy a entender. Bueno, igualmente veo si te subo algún material, pero bueno, no me quiero apartar y sobre todo de esto. Acordate, Paola, que son casos prácticos, o sea, vos tenés que ver en qué caso se va de lo general a lo particular, sobre todo en el deductivo e inductivo. Después, con respecto a las falacias, la clasificación esa que les pasé en el PowerPoint es lo más, la falacia por negación, la falacia por accidente, lo que más se suele utilizar también. Trabajar muchos con ejercicios. Y lo bueno de todo esto es que no tenés tiempo de entrega y sobre todo, bueno, aprovechar que te dieron la posibilidad de hacer ese trabajo. Preguntaron mal la fecha, a lo mejor lo tengo que hacer inclusive antes de la entrega de se me ocurre, ¿viste? Que no se te pase el tiempo también de entrega. Así que la metodología debe ser la misma. Trabajo para eh, poder diferenciar seguramente y encontrar, debe ser así. Lo que sí te sugiero, que si es así, que lo hagan igual que en este próximo trabajo que tienen, tal como les corrigió, como les mandó la profesora, identificar, por ejemplo, los enunciados, los juicios, todo, después de cada una de las consignas. ¿Sí? Copiar la consigna y abajo diferenciar. Y abajo establecer también la respuesta. No hacer respuestas sueltas, porque la verdad que inclusive hasta les va a ayudar a ustedes para encontrar dentro de las estructuras de los textos a qué obedece cada uno de las partes, los conceptos, los juicios, los razonamientos. Pero sí, vamos a hacer un breve repaso rapidito porque nos va a servir también para lo que se viene ahora. Bueno, cuando nosotros vimos el tema de la lógica clásica, habíamos hablado ya que era una lógica que la lógica es una parte de la filosofía. Saben ustedes que la filosofía tiene sus antecedentes en la antigüedad. Lo conocimos nosotros como la madre de todos los saberes, como el primer saber organizado, sistemático, que tuvo el hombre, el saber científico, y que abrazaba todas las ciencias. Ya en filosofía 1 nosotros vimos a
Aristóteles, vimos Sócrates, vimos Platón, pero siempre como Aristóteles, como hasta, lo suelen llamar hasta el padre de la filosofía. Se interesó demasiado, fue uno de los primeros, por supuesto, y se interesó en cómo conoce el hombre. Y para eso estableció el método de la abstracción, que también lo vimos la clase pasada, ¿recuerdan? O en clases anteriores, que era cómo se forma el concepto, cómo la persona puede llegar a conocer el objeto que tiene enfrente. Y a ese método lo llamó abstracción. La lógica clásica, que fue tema de la unidad anterior, donde vimos el razonamiento, la estructura del razonamiento, vimos que la lógica es una parte de la filosofía y que se va a encargar de la estructura del razonamiento. Es decir, cómo, si una estructura está bien o mal armada, a fin de poder hacer una valoración en virtud de la validez o no validez de lo que ello se infiere. No va a estudiar, no le va a interesar si es verdad o no es verdad su contenido. Simplemente si lógicamente está bien estructurado y por lo tanto si ese razonamiento que se da en base a los conceptos, juicios, es o no válido. Y uno de los temas que habíamos visto era la validez o no validez de lo mismo. Y vuelvo a decir que no tiene que ver con la verdad de los enunciados. Puedo decir algo que no es cierto, pero sin embargo está bien estructurado y por lo tanto el razonamiento va a resultar válido y es lo que va a interesar a la lógica. Como principios aristotélicos, porque la lógica se ocupó ya del razonamiento desde sus inicios, allá por el siglo IV a.C., vamos a ver que después siguieron avanzando las ciencias y la lógica que nos proponía Aristóteles allá por el siglo IV quedó obsoleta. ¿Por qué? Porque tengan ustedes en cuenta que los primeros filósofos se encargaban sobre todo de las ciencias materiales, de los estudios de la naturaleza. Entonces la metodología utilizada tenía que ver mucho con la comprobación fáctica de los enunciados. Luego avanzan las ciencias, avanza todo el sistema de conocimiento y también habíamos visto anteriormente que es en el siglo XIX, siglo XX, donde las demás ciencias empiezan a recortar su objeto de estudio, a lograr su independencia, a surgir nuevas ciencias, y es ahí donde resurge la lógica, pero en forma de lógica proposicional. ¿Qué va a buscar esta lógica proposicional? Trabajar con una estructura del razonamiento, pero simbolizada en símbolos, ¿sí?, muchos más sencillos y que tenga que ver con los números para finalmente poder reducir algo que se quiera decirlo de forma más sencilla. Y sobre todo, para que eso sea aplicado a las ciencias matemáticas, que son las ciencias formales, las ciencias de las ideas, las ciencias de los entes matemáticos. Y es por eso que surge la lógica proposicional, también llamada la lógica de la matemática. Toma cosas importantes de la lógica que habíamos visto nosotros, la lógica clásica, la lógica aristotélica. Sí, toma los tres principios, que eran el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de tercer excluido. Eso ya nos decía Aristóteles. ¿Qué significa el principio de identidad? Que si una cosa es eso y no otra cosa. Y todos los tres rondan sobre lo mismo, está la verdad de lo que tenemos enfrente, a la verdad del objeto material en sí, a que si una cosa es lo que se dice que es eso y no otra cosa. El principio de identidad, que también lo vamos a ver acá, tiene que ver, por ejemplo, con que
todo ser es único y es idéntico a sí mismo. Si A es igual a A, por ejemplo, llevado ya a la lógica proporcional. El árbol es igual al árbol, no lo podemos confundir con otra cosa. Y lo mismo con el principio de no contradicción y el tercer excluido. Cuando yo tengo un enunciado que decimos, está lloviendo, y si llueve, entonces ese enunciado es verdad. Si nosotros decimos no llueve y no llueve realmente, ese enunciado también es verdad. Ahora, si nosotros decimos no llueve, pero llueve, ese enunciado y ese juicio, finalmente, ¿qué van a hacer? Nos va a arrojar un resultado falso. Siempre se trabaja sobre objetos materiales o inmateriales, dependiendo qué tipo de lógica sea, que deben guardar en sí mismo, nunca se los puede perturbar, nunca se puede perturbar su identidad. El objeto permanece objetivo, digamos, al conocimiento de la persona, y es la persona la que tiene que hacer el esfuerzo para lograr conocerlo. No se va a modificar el objeto es tal cual es y obedece a la realidad, tiene la verdad en sí misma. Volviendo al repaso de lo anterior, vamos a ver que también cuando veíamos la lógica clásica decíamos que trabajaba sobre enunciados y que estos enunciados eran únicamente oraciones declarativas. ¿Cuáles son las oraciones declarativas? Las que nos dicen algo, no las que nos preguntan algo, no las que nos cuestionan algo, no las que exclaman sobre algo, sino oraciones declarativas. La manzana es dulce. Juan es alto. Llueve y hace frío. ¿Sí? Son únicamente oraciones declarativas y sobre ellas se puede trabajar. ¿Por qué no podemos trabajar sobre otro tipo de oraciones? Porque en los otros tipos de oraciones ya interviene el elemento subjetivo y somos nosotros los que le damos la entidad a las cosas al decir, por ejemplo, qué barbaridad, o ¿será que está lloviendo? No obtenemos del simple enunciado una valoración que puede ser verdadera o falsa. ¿Seguimos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, nosotros vamos a tener como último tema, y que también es el nombre de la materia, se llama argumentación jurídica. Y después, cuando nos vayamos encontrando, ejerciendo la profesión, vamos a ver que es tarea del abogado contestar, refutar, contestar las demandas, contestar los hechos que invoca la otra parte, refutarlos, y para eso siempre acudimos muchas veces a las falacias, ya sea invocándolas y tratando de decir algo que en realidad no es, pero cuando estamos en el rol de contraparte, que siempre por lo general, si bien hay juicios voluntarios, la mayoría son contradictorios, vamos a ver que tenemos que tanto defender nuestra posición como atacar la de la contraparte. Y para ello nos va a ser muy útil la argumentación jurídica. ¿Cuándo la argumentación jurídica va a ser válida, va a ser sólida? Si se sustenta en verdades o en enunciaciones verdaderas. Es ahí donde nosotros siempre vamos a tener un elemento fuerte en que sostener, ya sea para decir que nuestro cliente iba transitando, cumpliendo todas las normas de tránsito y fue abruptamente colisionado por un tercero, por ejemplo. Entonces, algún elemento siempre vamos a tener verdadero que nos sirva a lo que queremos nosotros demostrar. Y después vamos a tener elementos que siempre también nos encontramos, que vamos a estar un poco flojitos de papeles o flojitos en cuanto a la carga probatoria. Y para eso
también tendremos que utilizar ahí los mejores argumentos para solaparlos. Porque sabemos que esto cuando llegue después a manos de la contraparte va a ser nuestro punto débil y lo van a querer dar por tierra. Así que, bueno, en la próxima unidad, cuando veamos la argumentación jurídica, vamos a ver la importancia también de defender eso. Siempre que trabajemos sobre enunciados verdaderos, ya tienen el plus de la solidez y nos va a resultar mucho más fácil poder defenderlos. Lo mismo nos va a servir para defender una sentencia, las decisiones judiciales o para atacarlas cuando sean pasibles de una, cuando las apelemos y bueno, sean pasibles de una revisión por un órgano jurisdiccional superior. Así que ahí lo van a ver. Inclusive estos temas ustedes finalizando la carrera de argumentación jurídica también lo van a ver. Bueno, volviendo a la lógica clásica, chicos, y que sirva de repaso porque siempre nos va a servir. ¿Qué vimos nosotros? ¿Qué palabras nos suenan hoy? Vimos conceptos, vimos juicios, ¿cierto? Y vimos el razonamiento. Hablamos de la importancia de la palabra, hablamos de las oraciones que forman los juicios y hablamos de la argumentación que tiene que ver con el razonamiento. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Que siempre teníamos un concepto. ¿Qué era el concepto? Volviendo al método de la abstracción. Recuerden ustedes que una persona conceptualiza algo cuando se obtiene la esencia, la definición de ese algo. Y se lo elabora mediante la abstracción. Es decir, esto es una manzana, esto es una silla. Ahí le estoy dando entidad. Ahí vivimos nosotros la definición del concepto y que lo vinculábamos, por supuesto, a la palabra, decir esto es esto y no otra cosa, es una manzana, es una casa, es un árbol. ¿Qué vimos después también? Vimos el juicio que se hace de eso. Y ahí vimos las oraciones, vimos oraciones que decían la manzana es rica, el árbol es alto. ¿Sí? Fíjense que siempre son oraciones declarativas, sin signos de exclamación, de interrogación. No nos sirven eso para elaborar una estructura de razonamiento. Y finalmente vimos el razonamiento. ¿Qué era el razonamiento? Y ahí venía la valoración de la validez o no validez de algo según cómo se infiere algo desde su estructura. Con el razonamiento se sintetiza. ¿Se acuerdan que vimos esto? Estos conceptos, juicio, razonamiento. Inclusive recuerdo que en las diapositivas siempre a veces para explicar algún tema volvíamos a los conceptos valga la redundancia, conceptos, juicios y razonamientos para estudiar qué cosa, la estructura del razonamiento. Esa estructura del razonamiento nos va a decir si es válido o no. Si es válido lo que se dice, no. Si es válido o no en cuanto a su metodología de llegar a un razonamiento, a los pasos que se dieron. Recuerden ustedes que es un proceso, lo habíamos visto así. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a introducirnos en la lógica proposicional. Luego de este repaso por sus antecedentes. Recuerden ustedes que la lógica proposicional es una lógica mucho más moderna, habíamos hablado del siglo XIX, siglo XX. ¿Qué va a hacer? Va a materializar los presupuestos de la lógica aristotélica y que tengan que ver, que los enunciamos recién, y que tengan que ver, de sintetizar, de darle forma a través de signos. Profesora, sí. Disculpe, acá estoy viendo en la plataforma justamente lo que usted está leyendo.
Sí. La lógica proposicional, acá dice, va a estudiar fundamentalmente la estructura formal de los razonamientos o argumentos analizados, las posibles relaciones que pueden establecerse entre las proposiciones que los componen para determinar cuándo su forma es válida y cuándo no. Y después ahí sigue, dice, después sigue y sigue, dice. Anteriormente se mencionó que la lógica proposicional constituye un sistema formal. En el sentido, el concepto de sistema formal hace referencia a un conjunto ordenado de elementos abstractos que interactúan definidamente entre sí para representar, explicar y comprender alguna realidad. ¿Cuál es la pregunta? No, eso es lo que está en la plataforma, en la parte de anexo, digamos, del Y eje ahora problemático. voy a trabajar con unas imágenes, un PowerPoint que preparé, pero es lo que estoy diciendo básicamente Paola. Justamente que va a trabajar sobre la lógica proposicional, trabaja sobre los presupuestos de la lógica aristotélica, que se van a, habíamos visto que las ciencias eran formales y materiales, habíamos visto que los elementos van a ser ya formales porque se van a dedicar sobre ideas y entes matemáticos, y hablamos también de que qué es lo que tiene, hablamos de que es un proceso, todo eso se respeta. Hablamos de que es un proceso, hablamos de que como razonamiento va a llegar a decirnos, a concluir si es válido o no válido, pero no la verdad de lo que se está diciendo. Es decir, si pasa el juicio de valoración y podemos decir que algo está bien en su estructura, bien dado, bien logrado para llegar a un razonamiento. Por eso está muy bien que lo vayan siguiendo con el módulo, así lo sugiero, o hasta si me quieren controlar lo que estoy diciendo, también sirve de guía para ustedes, no hay ningún problema. Inclusive les recomendé por favor que lean antes el módulo, que vean los webinarios, justamente para tener por repetición mayor énfasis en todos los temas que estamos dando. Pero sí, es así como vos decís, eso es la lógica proposicional. Voy a compartir pantalla. Y acá podemos ver entonces el concepto ya de lógica proposicional, que es lo que estabas comentando. Estudia las proposiciones como estructura más simple, todo lo que vos comentaste. Puede ser entendida como un enunciado, pero no todo enunciado puede ser entendido como una proposición. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque no nos sirven los enunciados que tengan signos de exclamación, nos sirven únicamente los enunciados que son llanos en sí mismos. ¿Están viendo la pantalla, chicos? El Sí, se PowerPoint. ve bien. ¿Se ve bien? Bueno, esto lo van a tener también como material para que les pueda servir de repaso. Es todo trabajado sobre el módulo. La lógica proposicional, como dijo la compañera, estudia las proposiciones como estructura más simple. Por eso hablamos nosotros de que la lógica tiene como finalidad sintetizar, simplificar. Si nosotros tenemos un texto de 4 o 5 proposiciones, va a ir degradándola en cada una de las proposiciones más simple en su estructura, para luego, en las relaciones que se pueden establecer a través de los conectores, establecer, vamos a ver que ahí justamente aparecen los diferentes tipos de proposiciones, y finalmente llegar a los valores de verdad, a la conclusión de si algo es verdadero o algo es falso. Entonces, ¿qué Profe, pueden decir? Sí, únicamente si puede poner en modo pantalla completa el PowerPoint. dale. Sí, ahí yo me pierdo un poco, pero te pongo, aguantame un segundito porque yo ya pierdo todo.
dame un segundito. Disculpame, pero no estoy encontrando mi modo pantalla completa, aguantando. En la parte donde dice presentación con diapositiva, ahí, ahí. Ahí estamos. Desde el principio. Ahí está. No, esperamos un segundito. Sí, no encuentro donde es pantalla completa. ¿Por qué me va a quedar? ¿Ahí? Ahí está. No sé, profe. Bueno, yo pierdo todo, ya, relación, margen, así ustedes me van diciendo si no se cansa. Entonces, chicos, siempre tenemos que tener eso en claro, porque vamos a encontrarnos, ahora vamos a trabajar de la misma forma que trabajaron ustedes con la lógica clásica, con textos. En esos textos vamos a encontrar qué cosas, frases, qué cosas, pedazos de texto, por decirlo así. A eso se lo va a llamar proposiciones y siempre se van a simplificar las proposiciones y vamos a ver que si nosotros decimos llueve y hace frío, para trabajar de forma lógica eso enunciado, lo vamos a reducir. ¿Cómo? De la forma más simple, en que vamos a encontrar entonces dos proposiciones. Que llueve es una y que hace frío y frío es la otra, con un conector dado por y. Después veremos el valor de verdad. Bueno, ¿qué tiene una proposición? Tiene un valor único. Y eso es uno de los bases del argumento aristotélico. O es A o es A. No puede ser A, B. No, cada uno llueve o no llueve, ¿cierto? Por eso cada proposición tiene un valor lógico único. O es verdad o es falso, una tercera opción. Vamos a encontrarnos con proposiciones simples y con proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son aquellas proposiciones que no tienen conectivos. Por ejemplo, Tania es alta, nos dice. No vemos ningún conectivo. En cambio, vamos a ver proposiciones compuestas que sí usan conectivos lógicos. ¿Cuáles son esos conectivos lógicos? Entonces, y son aquellos elementos formales que nos van a unir dos o más proposiciones y por lo tanto ya deja de ser simple para convertirse en compuesta. ¿Tenemos hasta ahí? Tenemos lo que es una proposición, que son los enunciados. Esos enunciados son objetivos, sin ningún signo. Puede ser verdadero o puede ser falso. Una proposición simple está dado por aquella que no tiene conectivos y una proposición compuesta está dada por aquellas que sí tienen conectivos. Ya vamos a ver los diferentes tipos de conectivos que existen. Seguimos. Si alcanzaron a leer ustedes el módulo, o si lo tienen ahí a mano, van a ver que las proposiciones lógicas se presentan con la letra P, Q, R, S, T, U, las cuales son llamadas variables proposicionales. Vamos a ver después un ejemplo. Entonces, las proposiciones son enunciados, pero no todos los enunciados, ya dijimos que dejamos de lado los interrogativos, los imperativos, porque no pueden ser calificadas ni de verdaderas ni falsas.
¿Cuáles son proposiciones? Si yo tengo un enunciado que dice, la capital de Inglaterra es Londres. Otro, el año tiene 365 días. El número 5 es menor al número 9. Otro ejemplo es, hoy no es lunes. Vieron que puede estar la negación, sin embargo ser una proposición. Y mañana comeré pescado a la parrilla, como un enunciado a futuro, también constituye una proposición. Ya vamos a volver. Pero ¿cuáles no son proposiciones lógicas? Aquellas que tienen signos de interrogación, también aquellos que tienen signos de exclamación, o aquellas imperativas. Por ejemplo, no hables en la clase. Y ojo con esto, porque este enunciado, fíjense que es imperativo. En cambio, el ejemplo anterior, cuando yo decía hoy no es lunes, simplemente es un enunciado, cierto o no cierto, pero que es que constituye una proposición justamente porque no tiene ningún otro símbolo. Estoy diciendo algo simplemente y no lo hago de forma imperativa. Sobre lo que vimos hasta ahora, ¿qué vemos nosotros ahí de los ejemplos? Que estas proposiciones, ¿cómo son? ¿Tienen elementos conectivos, algunas de ellas? ¿Sí o no? ¿Vemos algún y? ¿Vemos algún o? Sí tienen conectivos. Por ejemplo, ¿cuál? A ver. Para ver si son proposiciones simples, si son proposiciones compuestas. Piensen, piensen. Sí, sí, por ejemplo, hoy no es lunes, tiene un conectivo lógico, como en el cuadro que usted puso hace un rato, que dice, hoy no es lunes, es el conectivo. ¿Y eso crees vos que me convierte en una? Hoy fíjate que teníamos el ejemplo, Tania es alta, digo algo de Tania y sin embargo es un enunciado, únicamente es un enunciado y es una proposición simple. Igual son proposiciones simples estas. Lo que está la plataforma que dice la capital de Inglaterra es Londres. Después el número 5 es menor al número 9. O sea, en la proposición es que está el mismo ejemplo como usted nos dio recién. Claro, pero la pregunta era si eran proposiciones simples o si eran proposiciones compuestas. Si en cada uno de estos enunciados, de los ejemplos de las proposiciones, yo veo más de una proposición o veo siempre una proposición. Proposiciones simples. En este caso son simples. Ahí está, todas proposiciones simples. Sería una proposición compuesta, la capital de Inglaterra es Londres y la capital de Argentina, Buenos Aires. Bueno, entendemos y siempre las proposiciones se van a marcar abajo, como cuando íbamos a la escuela primaria y nos enseñábamos análisis de oraciones, con las letras, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que hacíamos sustantivo, verbo, adjetivo? Bueno, ahora se van a anunciar las proposiciones con las letras P, Q, R, S, T, U, según la cantidad de proposiciones que yo tenga. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Para qué estamos viendo todo esto?
Acuérdense siempre que estamos viendo esto para analizar un razonamiento y de forma, y se le pone, se los llama con esta simbolización a fines de simplificar. Por eso la P, la Q, la R. Después nos dicen las conectivas, ¿sí? Disculpe, una alumna que recién puede y no podía ingresar, decía si le puedo aceptar Dolores Varela. Ah, bueno, aguardame porque, gracias por avisarme porque me quedó. Ahí estamos. Bueno, volvemos a la presentación. ¿Estás? ¿Estás, Dolores? Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Disculpe, no podía unirme. Bueno, estamos. Ahí me avisó tu compañera. Gracias. Gracias por aceptarme. Bueno, entonces las conectivas. Después vamos a tener las otras conectivas, fíjense, que el no también es una conectiva, aunque no relaciona a dos proposiciones. Por eso hoy teníamos un ejemplo en el anterior de negación, pero sin embargo seguía siendo una proposición simple porque, no obstante tener la negación y que vamos a ver su símbolo, vamos a ver que hace referencia a algo y no que me está uniendo dos o más proposiciones. ¿Por qué? Porque va a afectar solamente a una proposición. Por ejemplo, no hace frío, nunca viajaré lejos. Son, sin embargo, conectivas. Las conectivas más sencillas que vamos a encontrar y que más fácil de diferenciar siempre es el y o el o. Después vamos a ver, y eso va a ayudar a clasificar las diferentes formas, vamos, otras conectivas como pero, además, sin embargo, aunque bueno, ya lo vamos a seguir viendo. Seguimos, chicos. Esto ustedes lo tienen en su módulo. Sáquenle una foto, impriman, ténganlo a mano, porque van a necesitar siempre para trabajar con los ejemplos o con los textos. ¿Por qué se simboliza? Por esto que hablábamos recién, de poder simplificarlo. Por eso el no es lo que más vamos a ver y es un guión medio. ¿Alcanzan a verlo? También lo tienen en su módulo, en el material. El no y el nunca, cómo se simbolizan, no es cierto que, no es verdad. El y se simboliza con un punto. Entonces nosotros vamos a encontrar, fíjense, en la quinta columna en el margen derecho, en su simbolización, si yo quiero decir no hace frío, tengo la proposición indicada por P, que acuérdense que se simboliza con P, Q, R, arrancando por P, y su simbolización negando es el guión medio. Si yo tuviera el ejemplo hace frío, tendría únicamente la P, no tendría el símbolo de la negación. ¿Siguen hasta ahí, chicos? ¿Sí? Disculpe, acá en la clasificación de las preposiciones, acá en el módulo, dice, las preposiciones se dividen en simples o atómicas. ¿Cómo que atómicas? Sí. Y compuestas o moleculares. Es lo mismo que o compuestas, es lo mismo, simples o atómicas. Ah, ¿está bien de los dos modos igual? Sí, está bien, quedar tranquila. Simple y compuesta es lo más fácil para seguir. Bueno, teníamos la simbolización.
O después vamos a encontrar en algunos textos conectivas que van a ser disyuntivas, que se van a simbolizar con la B corta. Esas disyunciones pueden ser inclusivas o pueden ser exclusivas, ¿sí? Cuando ya vamos a ver seguidamente los ejemplos, cuando puede ser solamente una u otra cosa. Una disyunción inclusiva puede ser que se pueden dar las dos alternativas. Bueno, pero tengan siempre a mano, ustedes digo que tienen, si lo pueden imprimir, aconsejo su impresión para tener este gráfico a mano. Profe, le hago una pregunta respecto de este ¿Sí? tema. Que creo que la parte de los símbolos, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es la diferencia entre, vio que si vuelve para atrás, en donde estaba antes, en la hoja donde estábamos antes, que hablaba de Ahí. símbolo lógico, dice un lado, y el otro lado dice simbolización. O sea, ¿qué sería? Sí. No entiendo la diferencia entre símbolo lógico y simbolización. Claro, porque yo la P me representa una proposición. Yo tengo el símbolo lógico, el guión. Vamos a trabajar con el no, que es fácil. Es lo que más vamos a ver. Si yo veo únicamente un guión medio en un análisis de un enunciado, ya sé que eso significa no. Y al lado me dice que eso significa no o nunca. ¿Me seguís hasta ahí? ¿Dónde lo podemos ver, por ejemplo? En no hace frío. Si yo tengo un enunciado, que acá también, por supuesto, es una proposición que me dice no hace frío, ¿cómo lo simbolizo? Ya Un sé, signo menos. claro, porque Y es una después negación, y ya sé que estoy trabajando sobre una proposición. Si yo tuviera, por ejemplo, no hace frío, y un signo de pregunta, la P no existiría porque ya no es una proposición. ¿Estamos? Sí, ahora entiendo mucho. Si yo digo únicamente hace frío y no tengo antes ningún conector, porque esto acuérdense que son las Una conectivas, preposición pero positiva, o una afirmación, digamos. simplemente la P nomás. Si yo tengo un enunciado que dice hace frío, ¿cómo lo simbolizo? Con la P. Y Claro. podemos seguir. Fíjate que otro símbolo que mucho lo voy a usar es el de la conjunción, es el punto. El punto significa y, pero, además, sin embargo, agua. Aunque. Entonces, llueve y hace frío. Tengo un enunciado compuesto, porque tengo un conectivo que es y. No sé si me estaba preguntando Paola o Dolores, porque Dolores Sí, profesora, la Q sería cuando es compuesto, la P punto y la Q sería no, la cuando Q es es... una preposición. Yo a llueve le doy la simbolización de P, porque acuérdense que las Claro, de P, proposiciones, pero ¿y la Q a qué sería? y la Q es la otra proposición, porque acuérdense que las proposiciones se simbolizan con P, Q, R, S, T. Yo voy ocupando esas letras del abecedario según cuántas proposiciones tenga. ¿Y Si la yo B digo, y la Q que dice ahí abajo también es lo mismo? ¿cuál? Que dice la B corta, la P, la B corta y la Q, que está al lado de, embargo no pudimos entrar, comeré helado de frutilla o vainilla. Está. Siempre, chicos, fíjense, y escríbanlo si quieren, porque encima ni siquiera nos estamos viendo en este momento. Yo puedo tener, vamos a volver a los enunciados y a las proposiciones. Si yo digo llueve, ¿es una proposición? Sí. Si yo digo llueve y hace frío, tengo una proposición, tengo un enunciado compuesto, porque tengo un conectivo que es la letra I, ¿no es cierto? Y yo lo puedo separar. Acuérdense que la lógica lo que hace es simplificar los enunciados para analizarlos. Y para simplificarlos
para no estar diciendo llueve, hace frío, y leerlo de esa forma, lo simboliza. ¿Cómo? A cada enunciado le va a dar la letra P, Q, R, S, empezando por la letra P si yo tengo un enunciado. Si yo tengo 2 o 3 enunciados, voy a ir agregando más letras del abecedario. Profesora, ¿le puedo dar un ejemplo a ver si entiendo? ¿Sí? Por ejemplo, uno puede decir llueve, coma, hace frío y nieva, por ejemplo, algo así. Entonces Pero yo sería, ahí no tengo el conector. pero la El coma ejemplo, también nos simboliza una conjunción. no, por eso. O sea, Mira, siempre ahí en el gráfico yo voy a tener cuáles van a ser mis enunciados. ¿Sí? La coma me está diciendo, afecta siempre a una proposición nomás. No me separa otra proposición la coma. Entonces, o sea, para que sean 3 preposiciones, ¿cómo tendría que ponerlo? Porque esa es mi pregunta, esa era mi pregunta original. O sea, para que se pase de llueve y hace frío a 3 preposiciones, tendría que llevarlo como llueve y hace frío, pero va a nevar. Supóngase, mira, entonces, podemos poner llueve y hace frío y eh, no sale el sol. Ahí, ¿cómo lo tendríamos? P y ahí obedece sería, a llueve, punto claro, es la I, hace frío es la Q, tengo que poner la negación porque ocupé el conector de negación, que es menos guión medio, y voy a utilizar otra letra. ¿Cuál es la letra que le sigue en el abecedario de P, Q? La R. R. Entonces, quedaría P, punto, Q, guión medio, R. Ah, eso era mi pregunta. Porque Siempre suelen darnos más largos los enunciados, entonces quería saber cómo se conjugaban varios, digamos, de eso. Pero ahora sí sí, se no entiende vas perfecto. a pasar, sí, vas a encontrar porque vamos a ver el tema paréntesis, qué sé yo, pero ya más de 3 difícilmente. Después vamos a ver qué pasa para eso, también para separar, para que no afecte el I, por ejemplo, el ejemplo anterior, no me acuerdo cómo dije, que no va a salir el sol, cómo se usan los corchetes y las paréntesis. Esto, chicos, para que ustedes lo aprendan bien, recuerden, es mucha repetición, es trabajar con muchos gráficos, con muchos ejemplos. No me va a alcanzar el tiempo, yo inclusive ya les puse ahí en el chat ahora. Fíjense que ustedes si hacen clic en los links del material de la unidad número 3, hay muchos, los redirecciona a una página, una plataforma, creo que es Geniality, donde pueden hacer ejercicios. Y ejercicio hay un montón. Acá sí me aparto un poco de la sugerencia del profesor que quiere que sigamos la bibliografía que él sumó de Gianella, creo que se llama, que tiene un montón de ejemplos, pero en internet pueden cansarse de hacer ejercicios, chicos. Hay un montón con ejemplos muy prácticos, cotidianos, y a su vez que les da hasta la respuesta inmediata. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, ahora que veo que tienen el material, van a ver esos gráficos que dice juego y autopráctica número 2. Si hacen clic ahí, van a ver que pueden ir resolviendo los temas y practicando cada uno de los temas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, gracias por el dato, porque uno, a veces, a mí lo que me pasa, digamos, no sé, que es que por ahí uno no sabe qué material es el que realmente, o sea, nos conviene hacer y por ahí hay materiales que se contradicen. Entonces es como, está bueno, digamos, ese dato para poder hacer esos ejercicios antes del Y los segundo parcial. ejercicios son los,
del material del profesor, digamos, oficiales. Los otros, lo de la bibliografía, el de Gianella, los veo más complejos, más, fíjense que únicamente citan las páginas, dice ampliar este tema en tal página, de tal página a tal página, léanlo, pero sí, los ejercicios ya son un poquito más complejos, digamos. Fantástico, profe, buen dato. Bueno, pero mañana sáquense todas las dudas, chicos, en el webinar. Por favor, traten de estar presentes. Bueno, acá vamos a ir un poquito más rápido, chicos, porque no vamos a alcanzar a nada, nos está volando la hora. Esto va a quedar disponible. Ahora, bueno, no sé si Dolores o Paola estaba hablando con respecto a cuando tengo varias proposiciones compuestas y tenemos más de dos conectivas, que era lo que les decía recién. Para eso se van a utilizar los corchetes. Acuérdense que nosotros estamos trabajando en la lógica proposicional, que es la lógica de las matemáticas. ¿Se acuerdan ustedes para separar términos en las operaciones matemáticas? ¿Qué hacíamos? Utilizábamos los corchetes para que no se afecten. El signo más y menos, ¿se acuerdan que dividía? Que separaba, perdón, que separaba. Entonces, yo utilizaba para separar términos en matemáticas los corchetes. Lo mismo utiliza acá. ¿Para qué? Para que no se vea afectado un conectivo, no afecte al resto. Y vamos a seguir con el ejemplo. ¿Están visualizando la pantalla? Sí, profe. Hola, hola. ¿Sí? Bueno. Sí. Me graduaré, pero viajaré al extranjero. Sí, y solo si obtengo mi visa antes. Tenemos un montón de proposiciones. Fíjense que están ejemplificados con la P, la Q y la R. Ya tenemos 3 preposiciones. ¿Cómo ustedes podrían darle entidad a cada uno de lo que quiero decir? Por ejemplo, me graduaré es una preposición, le corresponde la letra P, ¿cierto? Pero viajaré, pero viajaré al extranjero sí, hasta ahí no tengo ningún conectivo. Y el primer conectivo que me aparece es la I, entonces abajo de la I le correspondería el punto, o la I significa el punto, y sigo leyendo y dice, solo si obtengo mi visa antes. Vuelvan por favor a su gráfico y vamos a ver que esto es ya condicional. ¿Por qué? Porque solamente, a ver en qué página está, porque no llegamos. O sea, la tercera proposición en caso de que se cumplan las otras dos. Claro, entonces es un bicondicional. Yo tengo que reunir los otros dos y para que se cumpla Q, para que se cumpla R se tiene que cumplir Q. Entonces el símbolo, y únicamente va a afectar a Q y a R, por eso lo pongo entre corchetes, son las dos flechas. Fíjense que en la simbología que ustedes tienen es el bicondicional, que es el último del gráfico. Y que, ¿sí? Lo bueno es que ustedes al momento de hacer el trabajo práctico van a tener este gráfico a mano, van a tener tiempo, así que marquen con diferentes colores, diferencien abajo de cada uno de las proposiciones, le hacen una llave y ponen P, le hacen abajo del I, por ejemplo, el punto. Y después si tengo otra preposición sigo con la Q, sigo con la E. ¿Se entiende cuando uso el paréntesis? Cuando tengo una proposición compuesta, me van a aparecer más de dos conectivas y es para que no afecte la conectiva
en este ejemplo a la primer parte, porque la primer parte no necesito que me esté la conectiva sí, solo sí. Porque ya se graduó, no importa, acá lo que está en juego es si consigo o no la visa antes. Ese es el condicional, el bicondicional, para que se dé la situación. Profesora, Sí. acá en la plataforma estoy viendo que se denominan extensionales y no extensionales. Estas ya son otras preposiciones, ¿no? Sí, no llegamos todavía a eso. Ah. Seguimos con el uso de paréntesis recién estamos. Continuamos. Bueno, acá lo mismo lo que les decía recién, chicos. Todo esto que está acá es lo que les estaba comentando, esto es la función. Claro, profe, esto se entiende. Creo yo por lo menos que esta parte, o sea, ya quedó bien explicada, era sobre esta parte que yo le estaba preguntando antes, en verdad. Por ahí no sé si como quiera ahondar más, digamos, me parece que se reentendió, o por lo menos yo ahora la entendí. Claro, esto después, ustedes lo que viene de acá en más, ya lo van a trabajar con las tablas y difícilmente, uno lo que más se van a acordar siempre como signos van a ser la I, ya sabemos que la P, la Q, la R significan símbolos, el punto es una I, esta flecha, este guión medio un guión medio es la negación, después el bicondicional, que es el guión con las dos flechas, pero es la práctica lo que les va a permitir a ustedes después poder reducir un enunciado simbólicamente, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Pero es Claro, eso. Después, ¿se entiende? claro, no O sea, yo la verdad es que me había trabado un poco con esta parte, por eso se lo pregunté antes, digamos, porque como que me costaba entender el razonamiento, como que acá lo que da son ejemplos, digamos, ¿no? Claro, ustedes lo que tienen que saber es por qué estamos estudiando esto, para qué nos sirve esto y por qué se utiliza la simbología. Y así nos vamos a encontrar con diferentes tipos de conectivos lógicos o conectores y cada uno cómo simplificar, cómo poder leer un enunciado a través de símbolos. Por eso vamos a ver P.Q y quiere decir llueve y hace calor, ¿sí? Bueno, Sí, profe. continuamos, chicos. Bueno, esto lo dije al principio. Tengo la clase también con los chicos de contador por eso. Asignaciones de valores de verdad. Siempre tenemos únicamente, como vimos en la lógica aristotélica, dos valores, que es verdadero o es falso. No, no existe nada que difiera de esto. Y siempre que sean extensionales nos van a servir. ¿Por qué? Porque las proposiciones extensionales, que creo que era la que comentó la compañera, depende sí o sí de las proposiciones que los componen. Yo voy a tener dos proposiciones. Por ejemplo, Juan canta y Pedro salta. ¿Qué significa esto? Que siempre que la proposición A, Juan canta y Pedro salta, la proposición, que es una proposición compuesta, Juan canta y Pedro salta, será verdadera, sí, solo si ambas proposiciones, o sea, si es cierto que Juan canta y que Pedro salta, son verdaderas. Es una proposición compuesta, yo podría decir que Juan canta, simplificarlo con la P, y Pedro salta con la Q. Entonces, esa proposición va a ser verdadera porque es extensional siempre y cuando sea cierto la primera proposición, que es Juan canta, simbolizada por la P, y Pedro salta, simbolizado por la Q. Punto Q. ¿Me siguen hasta ahí? Ya estamos haciendo los ejercicios. Inclusive. Todo esto Sí, está se en el entiende. módulo. Yo se los enuncio, después ustedes con la lectura lo van a poder. Bueno.
Lo mismo con la proposición B, que tenemos también una conectiva, el porque es. Acá en el módulo dice, si una de ellas es falsa, toda la proposición lo es. Por eso se requiere, justamente porque es extensional y porque afecta, como dice acá el módulo, a la verdad. Entonces necesariamente necesitamos de que las dos proposiciones sean verdaderas. ¿Sí? Para decir que una proposición compuesta es verdadera, las proposiciones simples que lo conforman tienen que ser verdaderas. Yo tengo una proposición compuesta que es Juan canta y Pedro salta. Una proposición compuesta. ¿Formado por qué? Por dos proposiciones simples. Juan canta, el conectivo y, Pedro salta. Dos proposiciones. Para leer la proposición Juan canta y Pedro salta y concluir, darle el valor de verdad, va a ser verdadero, sí y solo sí. Es cierto, es verdadera la proposición Juan canta y es verdadera la proposición Pedro salta. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque tengo una proposición compuesta. Si Juan no está cantando o Pedro no está saltando, va a caer por sí solo toda la proposición porque es compuesta. No puedo tener una verdad a medias. ¿Seguimos? ¿Estamos? Bueno. La conjunción, chicos, ya habíamos visto cuáles eran las conjunciones, cómo lo que vemos en colectivos, el más común es la palabra y. Fíjense. Sí, profe, creo que toda esta parte y lo que dijo antes me parece que se entiende bien, o sea, si son conjunciones, o sea, del tipo y, no hace falta que, o sea, las dos tienen que ser verdaderas para que sean verdaderas. Cualquiera de las otras combinaciones da falso. Exactamente. Perfecto. Eso era lo que estaba explicando hoy también. Perfecto. Que es lo mismo que pasa cuando hay un porqué o hay un otro tipo de... Y por eso son extensionales, porque va a afectar. Si una es falsa, afecta a las demás. Si una es verdadera, claro, y otra es falsa. O sea, son dependientes. Lo pienso yo como la palabra es como que dependen de uno del otro, así que... Para que se lea toda la proposición de todo el compuesta, las dos tienen que ser o verdaderas o falsas. ¿Sí? Claro. Y si una de ellas es falsa, afecta que todo sea falso. Claro, pero que yo... mira, me viene muy bien tu pregunta y bueno, la verdad no sé si es Paola la que está hablando. ¿Paola o Dolores? Yo acá lo que tomo es el valor... Dolores. Dolores. Profe. Estamos. Yo lo que tomo es la valoración de verdad. Ojo, ¿eh? Y verdad yo no tengo que confundir con verdadera o con falsa. ¿Cierto o no cierto? El símbolo de ver... yo puedo decir... o sea... ¿Puede decir algo que sea falso? Es cierto, es válido también. Ahí está la palabra, es válido. Que yo diga, si yo tengo dos proposiciones que son falsas, la conclusión que voy a llegar va a ser falsa, pero por lo tanto va a ser válido también. Porque recuerden que lo que estamos estudiando nosotros es la estructura. Y no tenemos que confundir que sea la valoración con la validez del razonamiento. Como valoración, yo puedo decir que algo es verdadero o que algo es falso y estoy dando una valoración. Ahora, como validez, y voy a estar en una conclusión, en un razonamiento válido, si yo tengo una primera proposición falsa, tengo un conector falso y llego
a un resultado con esta tabla falso, el razonamiento es válido, porque eso ya lo vimos en la primera unidad, en la primera clase, ¿se acuerdan o no? Validez y verdad. Sí, profe, el tema es que, por ejemplo, no va a estar mal hecho esto. A mí me sirve mucho ver, por ejemplo, ver en un ejemplo lo que está diciendo. Claro, y todo está mal, creo que está ejemplificado. Por ejemplo, si yo digo Pedro lee y María canta, y acá abajo ustedes tienen el gráfico, yo digo que P es verdadera, Q es verdadera, y sin embargo cuando leo, pongo en la tercera columna, en el primer renglón falso, no se condice con eso. ¿Por qué? Porque tengo dos proposiciones verdaderas. Entonces la validez Claro, el tema es... va a estar bien, o sea, la validez. El tema es si, por ejemplo... Sí, yo tengo que cuidar la validez de lo que se dice, chicos. ¿Se entiende? Por ejemplo, que yo tengo Pedro lee y María canta, pero las dos son falsas. Entonces va a ser falsa. ¿Cómo sería que la acción es verdadera? No, porque si es falso, que la proposición, porque acordate que son proposiciones, como habíamos dicho nosotros en la anterior, extensionales, ¿no es cierto? Acá, perdón. El cuadrito ese que usted nos puso recién está súper bien explicado. O sea, si la preposición es verdadera, Q es verdadera, entonces la preposición y lo demás va a ser verdadera. Si es falsa una, verdadera la otra, es falsa. Y si empieza con la preposición falsa y sigue con Q verdadera, también es falso. Necesariamente, porque estamos hablando de la función extensional, esas proposiciones. Entonces van a afectar, si yo, Pedro lee y María canta. Entonces lo del cuadrito no está muy explicado, que digamos. Sí, chicos, porque siempre el cuadrito no va a haber problema, porque si yo tengo este cuadrito que están acá, vamos a repasarlo rápido. Vamos con Pedro lee y María canta, y en el ejemplo anterior no me acuerdo, creo que era llueve. Si Pedro lee y María canta y los dos son verdaderos, sí o sí vamos a llegar a una conclusión verdadera. ¿Por qué? Porque la proposición extensional va a afectar a todas. Ahora, si no se cumple esa condición y Pedro no lee, o es falso que Pedro lee, y es verdadero que María canta, entonces sí o sí va a ser falso, porque va a caer, porque la proposición esta, que es extensional, me va a afectar a todo. Entonces no puedo concluir yo que algo es verdadero si tengo un elemento que es falso. Solamente puedo llegar a la conclusión de que es falsa y estar en... Es que tengan en cuenta, chicos, lo siguiente ustedes, que para que sea falsa, las dos proposiciones no tienen que ser falsas. Lo que ustedes están confundiendo, me parece a mí, es la validez con la verdad, y por eso permítanme volver al mismo tema. El valor verdad, yo tengo el valor verdad o el valor falso, ¿sí? Ambos son válidos, pueden ser, no es malo a que algo sea falso. Simplemente se concluye que algo es falso y le doy la connotación de que algo es falso, la conclusión. Le doy la valoración. Puede ser que algo es verdadero, puede ser que algo es falso. A mí, como lógica, ¿qué me interesa? La estructura. Entonces, si yo tengo dos proposiciones, P y Q, que dicen Pedro lee y María canta, y las dos son falsas, y llego a mi razonamiento diciendo que eso es falso, ¿por qué? Porque está formado por dos proposiciones que son falsas, que yo llegue a esa conclusión de decir que es falsa o ese valor falso, no es que está mal,
¿Por qué? Porque no me va a importar el contenido, sino la estructura. ¿Entendemos? Por eso le digo, profe, en ese cuadrito no está la opción de que P y Q sean falsas, ambas. Ah, claro. Sí. Eso es lo que le digo al principio, que si ambas son falsas, aunque la... Es verdadero. ¿Cómo sería? La proposición... Claro, Sí, es verdadero. es verdadero. Porque eso era lo que, o sea, creo que no No, nos entendimos nomás. Pero mira, sí, ahora entendí. encontré ese error que me estás marcando y otro también a uno de los cuadritos de verdad. Sí. Acá se repite. Está mal. Está. Pero quedó aclarado, digamos. ¿Sí? Claro, sí. Ahora sí se entiende perfecto. Estamos. Claro, a eso es lo que yo iba también. Sí, si yo tengo falso y falso, va a ser falsa la conclusión y por ende va a ser válido el razonamiento. Después está corregido, más adelante está en otros, está corregido, pero bueno, muy bien por la observación. Muy bien. Bueno, seguimos, chicos, a ver hasta dónde podemos llegar. Por favor. Bueno, y acá tenemos las tablas de verdad, que es un poquito lo que nos estábamos adelantando recién. Van a ver que para cada uno de los tipos se utilizan las tablas de la verdad. Volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que se pretende? Simplificar los enunciados a través de símbolos. Y las tablas de la verdad son construidas para ver cuántas posibilidades, según cada enunciado sea verdadero o falso, se pueden llegar a dar, ¿no es cierto? Acá fíjense que vamos a trabajar únicamente con dos proposiciones, P y Q. Pero hay tablas de la verdad que son, ¿por qué tenemos tablas de verdad más largas y otras más cortas? ¿Por qué? Porque a más proposiciones son más las variantes que se pueden dar. Yo puedo tener, acá no hay mucho problema, puedo tener que P es falsa o que Q es verdadera, ¿no es cierto? Pero si yo tuviera tres, me vengo para este lado, un paso de diapositiva, porque siempre lo voy a elevar para analizar cuántos al cuadrado voy a elevar. Si yo tengo una preposición, me siguen ahí, puedo tener que es verdadero o falso. Entonces se da el 2 a la primera potencia, no hay problema, ¿sí? Ahora yo tengo dos proposiciones en el segundo ejemplo, P y Q. Puede ser que P sea verdadero y que Q sea verdadero, puede ser que P sea, pongan el ejemplo anterior si quieren, para acordarse que Pedro canta y María baila. Se pueden dar todas estas opciones. ¿Cuántas filas voy a tener? 4. ¿Por qué? Porque voy a elevar siempre a la segunda. 2 por 2, por 2 elevado, son 4. ¿Qué pasa si, porque tengo dos proposiciones, P y Q? Entonces lo elevo a la segunda. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo tengo tres proposiciones, P, Q y R, puede ser que las tres sean verdaderas, pueden ser que dos sean verdaderas y una falsa, que la primera vez sea verdadera, la segunda falsa, cuando se dan la cantidad de variantes. Para construir yo mi tabla de verdad, tengo que elevar ese 2. ¿A cuántas proposiciones tengo acá? 1, 2, 3. 2 por 2, 4. Por 2, 8. En 8 filas entonces. ¿Estamos hasta ahí? Así es como se construyen y ustedes pueden empezar con el ejemplo ese. Pedro canta y María baila, y ir sumando y van a ver la cantidad de posibilidades que se pueden dar. ¿Seguimos? La P obedece a una preposición, P y Q también, la R ya es una tercera preposición,
La B corta a verdadero, la F corresponde al valor falso. Vamos, el de la negación es fácil. Habíamos dicho que la negación solo afecta a una proposición. Y hoy habíamos visto el ejemplo, creo que no llueve, una cosa así. Su símbolo, ¿cómo se lee? Con el signo menos o el guión medio. Esto es importante y lo van a poder ejemplificar con casos prácticos. La negación, presten atención por favor, de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. ¿Qué significa eso? Bueno, seguimos. La negación de un enunciado verdadero es falso, la negación de un enunciado falso es verdadero. Ejemplos. ¿Hay vida en Marte? La negación, ¿cómo es? No hay vida en Marte. Entonces, ¿hay vida en Marte? ¿Cómo leo yo? P. Únicamente tengo una proposición, no tengo conectivo, no tengo nada para decir. Ahora, la segunda proposición, no hay vida en Marte, lo leo con su negativa, que es no P. ¿Cuándo va a ser verdadero? Eso, volvemos prácticamente a la tabla anterior o el ejemplo anterior. Cuando no P es falso, entonces, cuando la negación es verdadera, o sea, es cierto que no hay vida en Marte, entonces va a ser verdadero. Si es cierto que no hay vida en Marte, va a ser verdadero, y acá volvemos a lo mismo. No tenemos que... Claro, esto era lo que explicó hoy, profe. Claro, no tenemos... Si ambas son falsas... Sí, lo que pasa es que se confunde a veces que siempre parece que lo negativo da la connotación de falso. Y no es así. Claro, creo que yo por lo menos entendí. Bueno. A mí también me pasaba de entender que si es negativo era falso, pero no ahora siempre, creo que lo tiene... Sí, hay que claro, despojar. no siempre es así, entonces por ahí... Está, bueno, seguimos. Por ahí es como dijo primero, digamos, ¿verdad? ¿Cómo era la palabra que dijo, profe? Con la verdad o falsedad, digamos. Claro. Que puede ser válido o inválido, pero no afecta la valoración de verdadero o falso. El razonamiento es válido o válido, indistintamente de que sea verdadero o falso sus enunciados, porque lo que interesa es la estructura del razonamiento. Claro, la verdad que esa es mi mayor dificultad, profe, en todo ese tema. Sí, inclusive te va a servir también, Paola, para hacer tu trabajo. Bueno, ¿qué otras cosas qué otros conectores? Porque acuérdense que no es un conectivo, de no es cierto que, no es el caso que, es falso que, no sucede que, puntos suspensivos. Chicos, trabajen, hagan siempre, por favor, con diferentes colores, pueden marcar, imprimir, rayar. Trabajen en cada caso práctico, por favor, cuando tengan que hacer. A ver cuánto nos está quedando. Bueno, vamos a tratar de avanzar. Yo creo que estamos bien al quedar claro lo anterior, cuando tenemos enunciaciones simples, compuestas, ya vimos los conectivos, vimos el uso de corchete, que se usa poco, pero se usa, la negación. Así que bueno, seguimos, por favor, porque también se está haciendo largo también para ustedes. Tenemos otros conectivos que pueden ser la disyunción y tenemos, sí, seguimos. Y tenemos los condicionales. La disyunción
que es cuando tenemos uno o el otro. Exactamente, que a su vez puede ser exclusivo o no exclusivo. ¿Cuál es la letra O? Por lo general, como lo sabemos. También dice profesora condicional y bicondicional, que entra en lo mismo. Sí, que es lo que vimos hoy, ya vimos el bicondicional cuando afectan, que era la flechita con los dos, que era el guión con dos flechitas. En el cuadro de acá está así, está ahora, viene eso. Yo estoy en la disyunción recién, ¿eh? Sí. Estoy en la disyunción y vamos a ver la disyunción inclusiva o la disyunción exclusiva. Estoy en disyunción, o sea, la letra O. O puede ser I, O también. Rapidito. La disyunción de dos proposiciones se forma insertando la letra O entre ellas. Puede ser no exclusivo o exclusivo. Las disyunciones no exclusivas o inclusivas, que se las llama, se las simboliza con la letra B corta. Y es falsa solamente cuando ambos componentes son falsos. El ejemplo es comeré ensalada o comeré arroz. Yo tengo dos enunciados, lo voy a simbolizar a la letra O con la B corta, ¿no es cierto? Que es un conector. Y si yo tengo que comeré, bueno, y ahí ustedes ya saben ya, a comeré ensalada le pongo la preposición P, a comeré arroz la preposición Q, y siguiendo con mi tabla de verdad y con la lógica de que si dos proposiciones si dos proposiciones son falsas, la conclusión a la que voy a llegar también va a ser falsa. Ojo acá con la B, que no les confunda con la B de verdad. Claro. Sí, siempre la B y la F son los valores de verdad. ¿Con la B de qué? Y la B más chiquitita es el valor, el conectivo. Entonces... No, claro, profe, eso está claro. Una cosa es en la tabla, donde se analizan los valores de verdad, y otra cosa es en la simbolización lógica de la lectura, digamos. Muy bien. Son cosas Pero, diferentes. por favor, no, porque se van a cansar de ver de corta y F. Pero, ¿qué pasa? A veces tenemos exclusivas las disyunciones, tenemos la proposición O y son exclusivas, porque yo puedo, y dice el ejemplo, iré a las grutas o iré a Bariloche. ¿Por qué es exclusivo? Porque yo no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. O voy a las grutas o sigo camino a Bariloche. En cambio, comeré ensalada o comeré arroz puede ser inclusivo porque puede ser que coma un poquito de ensalada, puede ser que coma un poquito de arroz, que mezcle las dos y me haga una súper ensalada. Entonces, no es excluyente. O que empiece comiendo ensalada y me tiente comiendo arroz. No me va a afectar. El exclusivo está dado por la imposibilidad material de cumplir lo que está diciendo. ¿Sí? Llueve o hay sol, inclusive fíjense que así de paradójico es algo inclusivo porque vimos que llueve y a veces llueve con sol. ¿Se entiende? Materialmente es cumplible. ¿Entendimos, chicos? Bueno. Sí, profe, ese tema está bueno, que es como que mezcla un poco lo anterior, pero sí se entiende que en este caso las dos no pueden darse al mismo tiempo, por eso en el cuadro de los valores, si ambas son verdaderas... Me encanta que lo entiendan, sí. Pero por favor no se confíen también y estén atentos y lean y relean. Y cuando es exclusivo, se simboliza la B corta, que es la letra O, porque es exclusivo con el guión abajo. Chicos, vamos a ir terminando. Condicional. Sí, profe. Sí. Creo que estos temas, por lo menos en mi caso,
Bueno, ahí tenemos el bicondicional. Eso les va a quedar. Estamos. Como todo. Por favor, ¿puedes subir al grupo todos los cuadros estos? O sea, me quedé en la mitad. Sí. Sí, le quedaron los bicondicionales que más o menos ya los fuimos leyendo. En los últimos, digamos. Sí, quedaron muy poquitos. 2 o 3. Chicos, ¿qué es importante que esto? Y salgo de compartir pantalla, porque me van a estar esperando los chicos también de contador. Ahí estamos. ¿Qué es importante? Todo lo que vimos, pero tener en claro las proposiciones, tener en claro los enunciados, tener en claro, porque se van a encontrar con ejemplos para trabajar que a veces les van a pedir que marquen qué tipo de proposiciones y van a partir de cosas que no son proposiciones. ¿Por qué? Porque tienen un signo de exclamación, porque viene con un enunciado con tono imperativo, por ejemplo. Vuelvo a reiterar, por favor, vayan, ahí en el chat, fíjense, hagan clic, yo les puse un link, ahí en el chat, si lo abren, van a encontrar que muchos de estos ejercicios, no los puse, a ver. A ver, si yo puedo copiar, van a ver rapidito que ustedes pueden hacer un montón de ejercicios. Ahí ya voy. Que hasta los podríamos haber hecho en tiempo real, pero bueno, no nos dio el tiempo. Ahí yo les mandé en el chat un link y de estos van a encontrar bastantes en el material. Bueno. Chicos, esperemos la clase de mañana. ¿Están todavía ahí? Bueno, esperemos la clase de mañana. Lean todos, por favor, las consignas para tener en claro qué preguntar. Si tienen tiempo. ¿Dónde mandó el link? La clase es buenísima, profe, muchas gracias. El link está en el chat del grupo. Ahí te lo paso. Ahí ustedes pueden hacer ejercicios y todos esos links. Hay bastantes en el material complementario, en el anexo. Háganlo, chicos, porque les va así seguramente será la metodología para trabajar. Bueno, tenemos que terminar esta unidad 3, seguramente tendremos clases el lunes próximo. Vamos a estar mañana viendo el webinario, a ver qué dudas surgen de los demás compañeros, y sobre todo lo importante que está dado por los docentes a corregir los trabajos. Tiempo tenemos, rinden en octubre, el 26, así que bueno, lo inmediato ahora es la realización del trabajo práctico próximo. Muchas gracias. ¿A qué hora es el webinar? ¿A qué hora es el webinar? A las 17. Léanlo, por favor. ¿Mañana? Mañana. Está en la página, pero lo leí recién, está en la plataforma, pero por favor repásenlo. ¿Sí? Está. Muchas gracias. Bueno, chicos, hasta luego. Cortamos porque se hizo muy largo la clase, los que quedan van a ver después se van a aburrir. Nosotros estuvimos más entretenidos porque, bueno, estuvimos interactuando. Bueno, que tengan buena semana. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Gracias, hasta luego.